Entonces, dentro de la guía de práctica clínica de infecciones de vías urinarias, vamos a tener como que 3 etapas, ¿no? 3 estadios. Lo que es la bacteriuria asintomática, lo que es la cistitis y lo que es la pielonefritis. Cuando hablamos de una bacteriuria asintomática, hablamos donde el paciente o la paciente no refiere ninguna sintomatología, pero que bioquímicamente, o sea, ya sea por un ego aleatorio o por un cultivo, tenemos la presencia de una infección de vías urinarias, ¿sale? ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver que los antisépticos orales, principalmente lo que son la nitrofurantoína y las fluoroquinolonas de primera generación, son para infecciones de vías urinarias leves. Entonces hay que saber identificar, bueno, en qué infección yo voy a dar ese tipo de fármacos. Generalmente una bacteria asintomática la paciente no te refiere, pero tú vas a encontrar en un ego, ¿alguien sabe cuántas unidades formadoras de colonia para considerar un proceso infeccioso? ¿En un ego? ¿En un cultivo, perdón? ¿No? ¿100,000? Más de 100,000 unidades formadoras de colonias, ¿sale? Entonces, ahí se considera positivo. En un ego aleatorio, ¿qué tendríamos que tener? Los que estuvieron en laboratorios haciendo prácticas. ¿Más de 40? ¿Más de 40 qué? ¿Cuándo consideramos un proceso infeccioso en un ego aleatorio? Tiene que haber la presencia de qué y qué. Bacterias y leucocitos de primera instancia, ¿sale? Entonces, si tenemos bacterias, lo ideal es que sean más de 2 cruces y leucocitos más de 6 por campo. Ya hablamos de una infección leve, ¿sí? Entonces, aquí vamos a dar antisépticos orales para procesos infecciosos leves, ¿sí? ¿Y cómo llegan los pacientes? Bueno, pueden llegar por diferentes motivos, pero a lo mejor tú tienes, o a lo mejor infecciones de vías urinarias repetidas que en este momento no tienen sintomatología, o muchas veces son controles. Llegan con un control de un examen de orina, por ejemplo, una paciente embarazada, y detectas que hay la presencia de este tipo de infecciones, ¿sale? Ahora, si tú tienes una infección más marcada, vas a pasar a lo que es una cistitis. Y en la cistitis tú vas a tener una sintomatología clásica. ¿Cuál va a ser? Disuria o ardor al orinar. Tenesmo vesical, ¿qué quiere decir eso? El paciente te refiere que orina, y a lo mejor ustedes en algún momento les ha dado alguna infección de vías urinarias. Orinan y tienen la necesidad o tienen la sensación de querer seguir orinando, a eso se le llama tenesmo vesical, ¿sale? Y poliaquiuria, vas constantemente a orinar, pero muy poquito, ¿vale? Entonces, los sintomatologías disuria, poliaquiuria y tenesmo. Cuando hablamos de un proceso leve, es porque presenta 1 o 2 síntomas, ¿sale? A lo mejor pone un poco de disuria, pero no hay poliaquiuria ni tenesmo, entonces podríamos decir que todavía es un poco leve. Pero cuando ya te presenta la sintomatología completa, hay disuria, poliaquiuria, tenesmo, y aparte un estudio bioquímico con datos de infección, ya no hablamos de una leve, ¿vale? Entonces ya tendríamos que cambiar a una fluoroquinolona de segunda generación. Ahora, si le agregamos fiebre, una temperatura mayor a 38 grados, entonces ya hablamos de una pielonefritis. Ya la infección subió en vías urinarias altas, a riñón, y entonces ya el problema ya no va a ser con un antiséptico oral. Ahorita vamos a ver las indicaciones, que esos son para infecciones leves, ¿sale? Las fluoroquinolonas, que ya se manejan en otro rubro, nos servirán para infecciones más severas, pero también nos sirven para infecciones gastrointestinales y para infecciones respiratorias. ¿Ok? Entonces hay que comprender cuándo hablamos de una infección de vías urinarias leve y cuándo hablamos de una severa, ¿vale? Continuamos, chicos. ¿A qué se refiere? No, la guía de práctica clínica, tratamiento empírico es que, por ejemplo, la paciente te refiere que no tiene un ego aleatorio o no tiene un urocultivo, pero te refieres a que es que tengo disuria, me arde la orina. Entonces el tratamiento empírico es ese, tú vas a dar un antiséptico oral por la sintomatología que te refiere la paciente. Normalmente lo ideal es que tengamos un laboratorio más un dato clínico. Entonces, cuando damos tratamiento empírico, pues es esa forma de decir, sabes que no tengo nada que me corrobore tu infección, pero tú me refieres a esta molestia. ¿Sale? Continuamos. Hay otros antisépticos urinarios que podemos ocupar, pero bueno, no nos maneja nuestro temario, como es el ácido fusílico. ¿Vale? O sea, solo es un diagnóstico clínico. Así es, efectivamente. A lo mejor llega, no sé, un ejemplo, algún familiar de ustedes. Oye, ¿sabes qué? Es que tengo mucho ardor al orinar, me está ardiendo para orinar. No sé, ¿tienes ganas de orinar cada ratito? No, entonces podemos ocupar un antiséptico oral. Obvio, incrementando líquidos, ya haciendo algunas restricciones, a lo mejor cambiando el pH urinario, pero son la manera en que vamos a darlos. ¿Ok? Continuamos entonces. Apago mi micro. La siguiente, por favor.
Bueno, recordando lo que decíamos la semana pasada acerca del mecanismo de acción de los antisépticos, en cuanto a los antisépticos tópicos, pues su mecanismo va a ser el mismo. Va a dañar la membrana, va a desnaturalizar o destruir las proteínas y va a modificar los grupos funcionales, cualquiera de estas. Ahora, cada fármaco va a tener igual un mecanismo de acción específico. Aquí les voy a explicar brevemente los de cada fármaco que nos tocó. Empezando por el ácido nalidíxico. Va a inhibir la adenogirasa. Como sabemos, esta se va a encargar de del enrollamiento, ¿no? Lo que va a hacer es que la va a inhibir y por lo tanto va a evitar el superenrollamiento del ADN. Y esto, por obvias razones, pues, al dañar el ADN o modificarlo, pues va a haber ya muerte, ¿no?, de la bacteria. Ahora, en el ácido pipemídico, va a inhibir la ADN polimerasa, la que se va a encargar de la replicación. Por lo tanto, pues se va a inhibir la síntesis del ADN y lo mismo, muerte. La nitrofurantoína. Esta va a ser un poquito diferente, ya que va a inhibir la acetilcoenzima A, lo que va a interferir con el metabolismo de los carbohidratos, lo que va a impedir la formación de la pared celular y por lo tanto igual, muerte de esta misma. La siguiente, por favor. Ahora, el norfloxacino prácticamente va a ser igual que el ácido nalidíxico. Va a va a ejercer efectos sobre la adenogirasa, lo que por lo mismo va a inhibir el superenrollamiento del ADN y pues muerte. Ahora, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el moxifloxacino y el gatifloxacino, pues prácticamente tienen el mismo mecanismo de acción. Lo que van a hacer es que van a inhibir no solo la adenogirasa, sino también la topomerasa, que también se encarga del enrollamiento del ADN. Y pues, van a alterar introduciendo los pliegues perihelicoidales en el ADN, lo que va pues a desenrollar las cadenas y por lo tanto va a haber va a conducir a la muerte de la bacteria. Yo les voy a hablar acerca de su clasificación de las fluoroquinolonas. Tenemos que se clasifican de acuerdo a su generación, primera, segunda, tercera y cuarta. En la primera, pues se usan exclusivamente como antisépticos urinarios porque no alcanzan niveles séricos suficientes y se eliminan por la orina. Y pues todas ellas se administran por vía oral. En la segunda generación tenemos las que son monofluoradas, que son comparadas con las anteriores y tienen una actividad más potente y un mayor espectro antibacteriano, una semivida más larga y pues a excepción de la norfloxacina y enoxacina, tenemos que alcanzan buenos niveles séricos y pues es posible tratar infecciones sistémicas con estos. En la tercera generación tenemos que son los bi o trifluorados y son pues presentan una mayor semivida y un mayor espectro antibacteriano y pues en algunos casos incluyen bacterias gram positivas como streptococos o intracelulares, Chlamydia, Mycoplasma y anaerobias. Y por último tenemos la cuarta generación, que son más activos contra bacterias anaerobias y pues tienen una mayor actividad contra enterobacterias, como las cepas que tenemos de Streptococcus pneumoniae, penicilina resistente y Streptococcus aureus. Y ya. Tenemos la clasificación de la primera generación. Tenemos el ácido nalidíxico, el ácido oxalónico, el ácido pipemídico, el ácido piromídico, el sinoxacino y el rosoxacino. Después tenemos de la segunda generación el ciprofloxacino, enoxacino, fleroxacino, norfloxacino, perfloxacino y ofloxacino. Tenemos la tercera generación que es el levofloxacino, esparfloxacino, tosufloxacino y por último la cuarta generación que es el valofloxacino, clinafloxacino, moxifloxacino, gemifloxacino, pasufloxacino y citafloxacino. La farmacocinética de los antisépticos tópicos pues, va a ser que van a tener una buena absorción oral y una biodisponibilidad del 50 hasta el 90. Su distribución va a ser
variable porque se va a unir de manera variable a las proteínas plasmáticas, pero sí se va a poder distribuir ampliamente en lo que van a ser los líquidos extracelulares e intracelulares. Se va a concentrar en lo que va a ser próstata, pulmones y bilis, y van a pasar barrera hematoencefálica, placenta y leche materna. Por tal motivo van a ser contraindicados después en embarazo y lactancia. El metabolismo, la mayoría se va a metabolizar en hígado por la oxidación del citocromo P450 y su excreción se va a eliminar por vía renal y hepática a través de la orina y heces, pero en el caso del moxifloxacino, este se va a eliminar por vía biliar. También encontré que se va a excretar en una parte en la pared intestinal, lo que va a explicar su eficacia aunque haya procesos diarreicos. La siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la farmacodinamia. Las fluoroquinolonas van a penetrar en la bacteria a través de las porinas y una vez dentro de la célula, estas se van a dirigir a su blanco, el cual va a ser la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. En bacterias gram positivas y DNA gerasa en bacterias gram negativas. También van a ocasionar la inhibición de la ADN girasa, que va a justificar la actividad bacteriostática, pero no va a justificar la acción bactericida de las quinolonas. Bueno, y para lograr la muerte bacteriana va a ser necesario que actúen las exonucleasas inducibles sobre las roturas del ADN provocadas por las quinolonas. Por lo tanto, para que éstas manifiesten su acción bactericida, va a ser necesario la síntesis de la exonucleasa que va a terminar por destruir el ADN. También la topoisomerasa 4 va a actuar sobre la topología del ADN, controlando el superenrollamiento al separar moléculas hijas interconectadas al DNA, lo que va a ocasionar el producto de su replicación, por lo que su inhibición va a provocar el desbalance en el funcionamiento normal de la célula y por consecuencia vamos a tener una disminución en el crecimiento bacteriano. Bueno, como reacciones adversas, estas van a depender dependiendo de la fluoroquinolona. Tenemos que, por ejemplo, en el caso de la lumefloxacina, tenemos que en el sistema nervioso central va a provocar ansiedad, mareos, cefalea, nerviosismo, somnolencia e insomnio, además de convulsiones y un aumento de la presión intracraneal y una psicosis tóxica. Además va a estimular el sistema nervioso central y va a provocar fatiga, depresión, psicosis aguda, agitación, alucinaciones, temblor, cansancio, confusión y alucinaciones. En el caso de la moxifloxacina va a ocasionar pensamientos o actos suicidas que pueden presentarse en la dosis inicial, por lo cual se debe suspender el fármaco e instruir el tratamiento apropiado. La más común, la que se presenta en la mayoría de estos fármacos va a ser los problemas gastrointestinales, que pueden ser la anorexia, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencias, candidiasis oral y estreñimiento. Generalmente se van a presentar del 10 al 6% de los casos. También tenemos que en el consumo con otros medicamentos, en el caso de los ADMEN, van a aumentar el riesgo de la estimulación del sistema nervioso central y también pueden aumentar el riesgo a las convulsiones. En el caso de los anticoagulantes, las fluoroquinolonas van a aumentar el efecto de estos. En las ciclosporinas van a aumentar el riesgo a la nefrotoxicidad, y en las cimetidinas van a disminuir la eliminación de las fluoroquinolonas. Y también tenemos que con los antiácidos, estos van a provocar que las fluoroquinolonas y otras quinolonas se absorban, tengan un porcentaje menor de absorción, por lo cual también se recomienda que se tomen 2 a 6 horas después de haber ingerido un antiácido.
Bueno, seguimos con la nitrofurantoína. Esta va a ser indicada para el tratamiento específico de infecciones agudas no complicadas del tracto urinario causada por cepas sensibles de gérmenes patógenos, tanto gram positivos como gram negativos. Ya, ¿qué sigue? Por favor. Bueno, su nombre genérico va a ser nitrofurantoína y bueno, yo encontré estas dos, los cuales sus nombres comerciales vendrían siendo Furitex y Matrodantina. Ambos tienen dos presentaciones que serían cápsulas y una suspensión. Las cápsulas vendrían siendo de 100 y 50 miligramos y la suspensión vendría siendo de 60 a 120 mililitros. Puedes pasar, por favor. Y bueno, la dosis y vía de administración. En cápsulas tenemos que se debe administrar junto con los alimentos para mejorar su absorción y en ciertos pacientes incrementar la tolerancia a estos. Y a adultos se recomienda de 50 a 100 miligramos 4 veces al día. La dosis mínima se recomienda en aquellos pacientes con infecciones de vías urinarias no complicadas. En niños mayores de 12 años o que estos presenten un peso mayor a los 40 kilogramos, se recomienda 50 miligramos 4 veces al día, y en niños menores de 12 años con un peso menor a los 40 kilogramos, se recomienda de 5 a 7 miligramos sobre kilogramo de peso en 24 horas dividido en 4 tomas. Y en el caso de la suspensión, en adultos y niños mayores de 12 años, se recomienda una dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, y en niños menores de 12 años se recomienda de 5 a 7 miligramos sobre kilogramos por peso corporal en 4 tomas al día. Bueno, aquí tenemos una tabla la cual nos ayuda. Acuérdate que es conversión. Regrésame tu primera diapositiva de la nitrofurantoína, por favor. Donde está la imagen de la presentación. Esa, ¿vale? Entonces, fíjate, eso no se te olvide. La nitrofurantoína, aunque nos viene en suspensiones, es la cantidad de 60 y 120 mililitros. Pero el gramaje nos viene de 25 miligramos en 5 mililitros. Porque de ahí ustedes van a tomar para hacer su dosificación. La dosificación está correcta, 7 miligramos por kilogramo de peso, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a dejar la dosis? Porque es algo que van a ocupar mucho. La nitrofurantoína es un antiséptico urinario que cuando el paciente tiene sensibilidad o tiene resistencia a los betalactámicos, a la ampicilina, a la amoxicilina, es algo que nos ayuda mucho. Es un fármaco que casi no lo utilizamos porque es caro. La macrodantina vale como 300 pesos, ¿sale? A diferencia de una ampicilina que te vale como 25 pesos. Entonces, la dosis para adultos nos vamos a quedar en 100 miligramos, y así te viene la guía de práctica clínica, 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7, 10 o 14 días. Incluso, si ustedes ven en alguna literatura, van a checar que hay tratamientos de larga estancia cuando hay infección de vías urinarias crónicas, y que incluso manejan el uso de la nitrofurantoína 100 miligramos cada 24 horas hasta por 30 días. Entonces, así como que tanto tiempo, ¿sale? Estos medicamentos son controlados. Acuérdate, todo antimicrobiano ya necesita receta médica. A partir de que empezamos con los antibióticos, todos necesitan, no se consideran como controlados especiales como los fármacos del sistema nervioso central, pero para que te vendan una macrodantina necesita receta, forzosamente, porque ya es antibiótico, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que puedas encontrar en libre venta, por ejemplo, los antisépticos tópicos, Isodine, Oxigena, eso no va a necesitar receta, pero estos sí ya necesitan receta médica. Entonces, la macrodantina o nitrofurantoína, tabletas de 100 miligramos, una tableta viral cada 6 horas por 7 días, ¿sí? En suspensión nos viene de 25 miligramos 5 mililitros y lo dejamos por 7 miligramos por kilogramo de peso 2. ¿Sale? ¿Ok? Ahora sí ya, continúa. Bueno, en efectos adversos más comunes de esta van a consistir en náuseas y vómitos. Ingiriendo la droga con las comidas puede presentarse una diarrea raras veces, y en manifestaciones nerviosas consisten en polioneuritis, con una aparición de parestesias, dolores en los miembros, hiporreflexia, debilidad, aún sin atrofia muscular en extremidades, y también trastornos que se producen generalmente cuando existe una insuficiencia renal, y trastornos hemáticos. ¿Como cuál dentro de los trastornos hemáticos, que es uno de los más frecuentes? Por eso. ¿Cuál?
Eosinofilia. No. La hemato. No. ¿Alguien sabe? Anemia. ¿Anemia de qué tipo? Microcítica. No, los 7 miligramos son para niños, ¿sale? Hemolítica. Hemolítica, anemia hemolítica. Es uno de los efectos adversos que muchas personas no quieren dar, la nitrofurantoína. Lo que me preguntabas, Jacob, el uso de trimethoprim, ¿sí lo recomiendan? Miren, vamos a ir avanzando, pero por ejemplo, si yo tengo una infección de vías urinarias persistente y yo no voy a dar una nitrofurantoína porque es un antiséptico para una infección de vías urinarias leves, pero a veces tenemos resistencia. A veces hay fármacos que ya le hacen muchas otras cosas, ya no le hacen, entonces por lo cual ocupamos la nitrofurantoína. A veces la combinación, por ejemplo, de una sulfa como el trimethoprim con sulfamethoxazol, que también su tratamiento ideal es para infecciones de vías urinarias y gastrointestinales, se pueden combinar. Hay algunas situaciones, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en fluoroquinolonas, hay una combinación que es una fluoroquinolona de primera generación con la fenazopiridina. La fenazopiridina es un anestésico que ayuda a disminuir la sintomatología y vienen muy combinados, ácido anhídrico y fenazopiridina, ciprofloxacino y fenazopiridina, ¿vale? Pero no se combina con la nitrofurantoína, no se deben utilizar juntos, a pesar de que también es un antiséptico local. ¿Ok? Nitrofurantoína, no se les olvide. Pásame la dosis, la diapositiva anterior, por favor. Está ahí, ¿sale? Tenemos acá niños, ¿sale? Estamos hablando de menores de 12 años. 7 miligramos por kilogramo de peso va a ser dosis, ¿sí? Lo que vamos a hacer dividida en 4 tomas cada 6 horas, ¿sale? Y en adultos 100 miligramos de oral cada 6 horas, ¿vale? Por 7 días. Entonces, ¿lo podemos ocupar? Sí, en niños sí lo podemos ocupar. Fluoroquinolonas no, ese nos vamos a poner únicamente dosis solares. Ahora sí ya, continuamos. Bien, ahora hablaremos del ácido anhídrico. De primeras instancias, pues va a ser un antimicrobiano que pertenece a la familia de a la primera generación de las quinolonas, perdón. Va a interferir con la ADN polimerasa, lo que va a inhibir la síntesis de ADN. Algo importante del ácido anhídrico es que la resistencia a este fármaco se desarrolla demasiado rápido. Mientras más tiempo se use, más resistencia se va a generar a este. Ahora, en cuanto a sus usos, se va a utilizar principalmente para el tratamiento de infecciones urinarias no complicadas, causadas principalmente por bacterias gram negativas susceptibles. Algunos de los agentes más sensibles al ácido anhídrico son las enterobacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella, la Morganella morgani, la Proteus mirabilis, la Proteus vulgaris, la Providencia, la Salmonella y la Shigella, a excepción de las pseudomonas, que estas sí van a ser resistentes a este fármaco. Lo siguiente, por favor. Ahora, el ácido anhídrico, su nombre genérico pues va a ser así, ácido anhídrico. Su nombre comercial son estos tres principalmente, que es el azurón, el nalixone y el azogén. Va a venir combinado casi siempre con la fenazopiridina. Ahora, hay un nombre comercial que es el wintomilón, ¿sale? Que es el puro ácido anhídrico, que lo pueden encontrar en suspensión en tabletas. Porque efectivamente, ustedes van a checar que la mayoría viene combinado con fenazopiridina. Fenazopiridina, para que no se les olvide, es un anestésico, ¿sale? Es un anestésico que va a ayudar a disminuir lo que es los síntomas de irritación vesical. Por ejemplo, esa disuria, ese tenesmo, disminuye. Y uno de los principales efectos adversos que vamos a tener es que genera que la orina sea de un color muy, muy, muy anaranjado, casi rojo. En algún momento a lo mejor se los han dado a ustedes, que va a persistir durante el tiempo que tome el medicamento. Y es importante avisarle al paciente, ¿sale? Es W y el que les dije el nombre comercial solito, Wintomilón. Ándale, ese, Wintomilón. Es uno de los comerciales que vienen en tabletas, ¿sale? Que vienen tabletas de 500 miligramos solito. Estos también son, por ejemplo, otro de los más comerciales que vienen combinados es lo que es el Pirifur. El Pirifur es ácido anhídrico más fenazopiridina, ¿sale? La pura fenazopiridina es el Pirimig, ¿sale? Solito, ¿sale? Así. Pero digo, la fenazopiridina no es un antibiótico, es un anestésico que nos ayuda a disminuir las molestias de vías urinarias. Por eso, normalmente este tipo de fármacos, estos antisépticos urinarios, vienen combinados, principalmente las quinolonas, con fenazopiridina, ¿vale? Entonces, el paciente va a orinar muy anaranjado,
No es conveniente combinar, ¿sale? Entonces va, ay, se me fue, ¿verdad? Va a orinar muy anaranjado el paciente, incluso puede manchar su ropa interior, hay que comentarle ese punto. Y lo principal, que no se espante, porque a mí me han hablado luego, oiga, doctor, es que me restaron este medicamento y estoy orinando muy rojo. Tranquilas, por el efecto del analgésico, bueno, del medicamento, ¿ok? Entonces, solito lo encontramos así como Windumilon, de 500 miligramos, o lo podemos encontrar combinado, ¿sale? 500 miligramos, nos viene aquí en adultos 1 gramo cada 6 horas durante 1 o 2 semanas. La dosis recomendada es que sea 500 miligramos, ¿sale? Por eso les digo que hay que tener cuidado con la terapéutica racional, y más cuando yo algo que les aconsejo mucho es que ustedes siempre se mantengan estudiando, ¿sale? Porque a veces cuando acaban la carrera, y me pasa mucho con los médicos de farmacias, o no sé si porque les dan bono extra, receta en todo, empiezan a dar medicamentos a diestra y siniestra. Luego para infecciones de vías, una infección de vías urinarias leve, les meten levofloxacino, ¿no? O sea, dicen, no, o les meten ceftriaxona, o para ya les agarraron de un cuadro gripal, cefalosporina de 3ª generación y un corticosteroide, ¿no? También le dieron levofloxacino, padre del creador. Es lo que les digo, ¿sale? Lo más importante de esto es su terapéutica racional. Les digo, apenas es como con los AINES y todo lo que vimos anteriormente. Ahorita también apenas estamos empezando. Nuestra primera línea es como que nuestro primer fármaco que lo prendemos es para vías urinarias. Pero vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta que para infección de vías urinarias puedo dar un montón de cosas, ¿sale? Un montón de cosas. Entonces hay que empezar, acuérdense, no se les olvide su terapéutica racional, el fármaco menos agresivo para el cuerpo, con menos efectos adversos, que nos genere menos daño al cuerpo, que sea económico para el paciente y que tengamos un fin terapéutico adecuado. Entonces, les digo, también me ha pasado que una infección de vías urinarias le están metiendo, por ejemplo, ¿para qué le metes un ácido analítico y para qué le metes un levofloxacino cuando son de la misma familia? ¿Por qué le metes una quinolona de 1ª generación y una quinolona de 3ª generación? O sea, ¿qué finalidad tiene? ¿No? O sea, si voy a meter una quinolona, meto una, ¿vale? Porque vamos a tener fármacos que hacen sinergia, por ejemplo, por si la primera falla, no. Vamos a ver que hay fármacos que, por ejemplo, un betalactámico y un aminoglucósido sumados tienen muy buen efecto. Entonces es cuando damos doble esquema antibiótico, ¿vale? Pero no necesariamente tengo que combinarlos, y va a depender de mi cuadro clínico de mi paciente. Por eso les digo, un ácido analítico, hablo de una infección leve, ligeras molestias a nivel de vías urinarias, ¿vale? Entonces no tendría por qué combinarlo con otro tipo de fármacos, si se supone. Si tengo más molestias, entonces no me quedo con un ácido analítico, me paso a una quinolona de 2ª generación, un norfloxacino o un ciprofloxacino. Si el paciente tiene disuria, tenesmo, poliacuria, ¿por qué le voy a dar una nitrofurantoína y por qué le voy a dar un ácido analítico si la sintomatología es mayor? Me tengo que pasar una quinolona de 2ª generación, ¿vale? Y es lo que quiero que vayan pensando en su cabecita, que vayan pensando que tengo que modificar. ¿Qué pasó, Carlos? Dime. Doc, y en este caso, ¿cómo sabemos que hay resistencia en el paciente? ¿Sería mejor, antes de recetar, hacer un antibiograma? Lo ideal en todos los pacientes es que realizáramos un urocultivo con antibiograma, ¿no? Para determinar qué bicho es y qué antibiótico en específico. Pero tú te vas a dar cuenta y te vas a dar de topes cuando vayas a tu centro de salud, porque no vas a tener esos laboratorios a la mano. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu terapéutica? Bueno, empiezo con el antibiótico menos agresivo y menos dañino para el cuerpo, ¿vale? Lo empiezo. No tengo una respuesta adecuada, entonces tengo que modificar mi plan terapéutico y tengo que cambiar a una familia diferente. ¿Por qué? Por la situación de la resistencia, ¿vale? ¿Qué pasó, Jacob? Dime, ahorita vas, Elena, nada más que... Ángel. Bueno, eso es lo que iba a mencionar como que respecto a lo que dijo Carlos. Sí, por eso le preguntaba lo del tratamiento empírico, porque las GPS dicen que nos tienen que dar quinolonas de 2ª para arriba o en tratamientos empíricos, y se tiene que empezar con trimetropina y la nitrofurantoína. Exactamente, ¿vale? Entonces, por eso tú tienes con qué iniciar. Y aún así, fíjate, en tratamientos empíricos te manejan el uso de betalactámicos, principalmente aminopenicilinas, como la amoxicilina, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de lo que tenga tu paciente, pero cuando ustedes estén en comunidad o a lo mejor están en un ambiente particular, yo en lo personal puedo mandar a hacer un cultivo o algo, porque a lo mejor el tipo de paciente que yo tengo tiene un poquito más de recursos. Pero hay algunos que de repente me llegan y dicen, doctor, no puedo hacerme el estudio. Y viene con sintomatología. Entonces tú tienes que tratar de dar un tratamiento farmacológico adecuado.
Pero si tú vas a tener una paciente que tiene disuria, tiene tenesmo, tiene poliaquiuria, y no puede hacerse un cultivo, pues tienes que pasar a una cefalosporina, una quinolona de segunda generación, ¿vale? Por la sintomatología franca que te estaban presentando. Lo ideal es tener un cultivo con antibiograma, eso sería lo mejor, ¿vale? Para que tú puedas dar un tratamiento lo más adecuado. Pero muchas veces no van a tener acceso a ese laboratorio por economía del paciente, por accesibilidad del hospital o donde estén ustedes, entonces tendrán que ir monitorizando, manejando a sus pacientes de acuerdo a su evolución, ¿vale? ¿Okay? Entonces lo dejamos aquí, fíjense. Elena, perdón. Nada más quería preguntarle, ¿no es mejor pedir un MIC que con un antibiograma? ¿Perdón? ¿No es mejor pedir, solicitar el MIC en el urocultivo que el antibiograma? ¿No es mejor? Sí, pero vas a ver el costo, ¿vale? El antibiograma y va a ser mucho más fácil o accesible para el paciente. Bueno, sí es más barato. Definitivamente, ¿sale? Entonces les digo, yo sé que hay muchas cosas. No va a ser lo mismo. Yo me acuerdo mucho cuando me fui, yo hice mi especialidad y en un rato me mandaron a rotar a México. Y en México teníamos, híjole, infinidad de estudios y rapidísimo. Llegué yo a mi hospital base y pues no, te tienes que adaptar a lo que tiene el hospital. Llego aquí a Tehuacán y peor, ¿no? Me tenía que adaptar mucho más a que no había esto, no había aquello, no había aquello. Entonces se tienen que ir adaptando a las necesidades y a lo que tengan accesible para el paciente. Así, exactamente. Eso puede pasar, ¿no? Pero, le digo, lo ideal, lo vamos a ir viendo en familia, le digo, no quiero, pero vamos a encontrar que hay fármacos menos agresivos y que podamos tener como una primera opción antes de pasar a una quinolona, antes de pasar a un aminoglucósido, antes de pasar a una sulfa, o sea, ahí vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando y ustedes se van a dar cuenta. Pero lo que quiero que entiendan es que tenemos que dar el fármaco adecuado. Estamos viendo acá, una quinolona, un antiséptico oral es para una infección de vías urinarias leve, ¿vale? Si tu paciente tiene mayor sintomatología, ¿para qué recurres a un antiséptico local? Si tienes otro tipo de fármacos, ¿sale? Pues aquí la dosis, por ejemplo, aquí nos viene en la administración de 1 gramo cada 6 horas durante 1 a 2 semanas. Generalmente la dosis del ácido analítico nos dan en 500 miligramos, ¿sale? Generalmente el gramo no está marcado. Sí, la nitrofurantoína nos viene de 100 miligramos cada 6 horas, pero el ácido analítico viene de 500 miligramos cada 8 horas. Es la dosis ideal, ¿vale? De 500 miligramos cada 8 horas por 7. Generalmente los antimicrobianos los vamos a manejar 7, 10, 14, dependiendo de la patología de tu paciente. Menos tiempo no, porque no generamos un tratamiento antimicrobiano completo, ¿vale? 7, 10 o 14 días, ¿ok? Efectos adversos: marea, debilidad, jaquecas, fotosensibilidad, deterioro visual, dolor abdominal, racha, angioedema. Son muchos. No es un fármaco que ocupamos con tanta frecuencia, o sea, ocupamos más nitrofurantoína, nos viene más en el manejo de las vías prácticas, nos viene así. Primera opción, antiséptico local, que es nitrofurantoína. Segunda opción, una aminopenicilina, como es la amoxicilina. Tercera opción, una cefalosporina de primera generación, como es la cefalosporina. Revisen su guía de práctica clínica de infecciones de vías urinarias y es el orden que nos maneja en nuestros pacientes. Obvio que me van a decir ustedes, doctor, pero hay mejores fármacos. Cuando llegamos al final de la decir, doctor, pues mejor le meto un meropenem, ¿no? Y ya le mato todo. No se trata de eso. No se trata de eso. Volvemos a lo mismo y les hago mucho hincapié de la terapéutica racional. Porque se van a dar cuenta que van a ir conociendo más y más y más y más y más fármacos. Y entonces dirán ustedes, pues le meto cefrea, así le mato todo lo que encuentre, ¿no? Exacto. Para recuperar, exactamente. Entonces tienes que ver, pues digo, se tiene que basar mucho en su clínica, lo que esté presentando su paciente, y entonces vamos a elegir el fármaco ideal. Continuamos. Hoy no, ya no continuamos, ya se nos acabó la hora, ya ven por hecho chisme, ¿vale? Entonces, continuamos el día de mañana, ¿sale? Mañana concluimos y empezamos con el segundo equipo. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho. Gracias, doctor. Bye.